Juliana Soto. Bienvenidos una vez más a nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy tenemos un súper invitado, es el doctor Gerardo Cáceres. Él es médico psiquiatra y trabaja con nosotros, él hospitaliza a sus pacientes con nosotros en Inside Health. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes para poder compartir estos temas de tanto interés y que son parte de nuestra cotidianidad y que a veces desconocemos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y muy importante también porque estoy segura, como todos los otros temas que tocamos acá, muchas de ustedes han de estar pasando por esto o conocen gente que pasa por una situación como esta y es el manejo de la ira, ¿verdad? Sí. Sabiendo que la ira es una emoción, ¿verdad? La ira o el enojo, que serían sinónimos, ¿verdad? Son una emoción completamente normal, pero así como puede ser una emoción, en algún momento pudiera llegar a ser un síntoma y puede volvernos altamente disfuncionales. Entonces es importante, que es lo que vamos a ir platicando hoy, cómo ir reconociendo la ira como una emoción versus la ira como un síntoma o una manifestación de que algo no está bien, ya sea dentro de mí o dentro del entorno o el contexto en el que yo me encuentro. Totalmente, doctora. Hablemos un poquito de la importancia de las emociones. O sea, ¿por qué son tan importantes para nosotros? Porque tal vez es algo que no nos damos cuenta que va pasando a lo largo de nuestro día, ¿verdad? Pero atravesamos diferentes o distintos tipos de emociones. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Esa es una excelente observación. Es importante saber, yo siempre le hago la analogía a mis pacientes, que si nosotros fuéramos el equivalente a un teléfono celular o a una computadora, las emociones serían esas aplicaciones que nosotros no podemos borrar de nuestro sistema porque forman parte de nuestro sistema operativo, de la forma en la que funcionamos. Dentro del contexto cultural en el que hemos crecido, ¿verdad? Donde se nos ha enseñado que las emociones son malas, ¿no? Incluso la parte de ser emocional o ser emotivo es algo que es mal visto. Sin embargo, es parte de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso. Y tienen varios propósitos, y sobre todo propósitos biológicos. Dentro de los 3 propósitos principales que tienen todas las emociones es poder informarnos, como hablábamos hace un ratito, de cambios que están ocurriendo de forma interna, cambios que están ocurriendo en el entorno, poder comunicar esos cambios hacia el exterior. Y la tercera función de las emociones sería motivar. Eso quiere decir generar una conducta, generar un cambio, generar una acción física de pensamiento, una acción motora que me ayude a mí a poder sobrevivir o sobrellevar, que es la función más básica que tenemos todos los seres humanos. Doctora, el tema de la importancia de las emociones y todo esto biológico es muy interesante porque de verdad que, sobre todo cuando hablando un poquito más enfocado al tema de la ira, o sea, no nos damos cuenta que este tipo de situaciones o un mal manejo de una emoción nos puede llevar a consecuencias más graves, por ejemplo. O sea, herimos a personas, reaccionamos mal, nos podemos meter en problemas. Claro, cualquier emoción que se encuentra desproporcionada, ¿verdad? Ya sea porque se está expresando de forma exagerada o porque la estamos reprimiendo mucho, nos lleva a presentar malestar, ¿verdad? Y todo este malestar al final que nos han hecho creer que nuestras emociones son como experiencias que vivimos fuera de nuestro cuerpo, ¿no? Pero todas las emociones tienen un correlato biológico, como tú bien lo mencionabas, y un correlato físico. Y lo vamos a ir platicando más adelante, pero parte importante es poder reconocer dentro de nuestro cuerpo dónde se ubican esas emociones o qué sensaciones físicas detona esa emoción, porque eso nos puede servir para reconocerlas. Yo creo que es muy importante lo que usted dijo al inicio. El tema de que no, se nos ha dicho que es malo vivir las emociones, o tal vez malo vivir las emociones de una forma tan intensa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo lo veo a lo largo, viéndolo como cuando vemos a los hombres que no pueden llorar. O sea, el hombre no puede llorar porque entonces... como es una cultura muy machista, ¿verdad? Claro. Porque los niños no lloran o hay personas que de verdad se contienen la emoción para no demostrar algo por un tema de vergüenza, ¿verdad? Pero creo que esto lo único que hace es como ir generando como cierta bomba
a lo Claro. largo del tiempo, ¿verdad? Claro, y mira, con esto que mencionas, es importante traerlo ahorita a colación el contexto, ¿no? Este contexto social, cultural y este contexto machista, sobre todo con el tema que estamos trabajando hoy, que es la ira. Es importante prestarle atención porque justamente con los hombres nos ha enseñado que existen dos emociones con las cuales podemos lidiar o expresar. O estamos felices o neutros o estamos enojados. Y eso es importante aclararlo porque muchas veces el enojo, aunque bien puede ser una emoción primaria, una emoción primordial, porque tiene funciones propias, ¿verdad? Biológicas, como hablábamos hace un ratito, muchas veces el enojo es una emoción reactiva. Eso quiere decir una emoción que me sirve a mí para poder disimular, para poder trasladar de repente, como tú bien mencionabas, la vergüenza, el La miedo, la tristeza. tristeza, y por eso vemos que muchos hombres tienden a enojarse, a gritar, a exasperarse, a maldecir, cuando de repente lo que están experimentando no es propiamente enojo, sino el enojo solo les está sirviendo como un vehículo para poder trasladar, pues, esa soledad, ese miedo. Su verdadero sentimiento. Qué interesante esto. O sea, la verdad, porque creo que es, como siempre lo digo, el podcast fue creado para eh, eliminar un poquito el estigma que hay alrededor de estas cosas y estos problemas. Y creo que cuando hablamos de la ira, seguro conocemos muchas personas que pasan por esto, que simplemente no saben cómo de verdad expresar las cosas y generan rechazo, porque al final eso es como un Ujú, poquito más violento, pero hay que entenderlo un poco más allá, ¿verdad? O sea, que claro. hay que ver, hay que aprender a ver un poquito más, o no, o simplemente no sabemos qué está pasando a la persona, ¿verdad? Sí, y como tú mencionabas, tal vez a los oyentes, a nuestros oyentes hombres que nos escuchan, una invitación a poder escuchar ese enojo, porque el enojo, hablando de su función propiamente, no del enojo como un síntoma, es importante que todos ustedes sepan que el enojo nos sirve para poder comunicarnos si nuestras necesidades no están siendo atendidas, por ejemplo, es una de las funciones importantes del enojo, para poder trasladarnos nuestras frustraciones. El enojo también, esta tal vez es una de sus funciones más importantes, nos avisa y nos informa de que nuestros límites están siendo transgredidos. Cuando hablamos de límites, estamos hablando de un límite emocional, de un Ujú. límite físico, de un límite económico incluso. Y también parte importante del enojo como emoción y no como un síntoma es poder generar una respuesta de defensa. Cuando nosotros sentimos enojo, hablando de un enojo como emoción, ese enojo nos está transmitiendo que tal vez esos límites que tenemos están siendo transgredidos y que tenemos que defendernos. Entonces, una invitación a que A podamos empezar a escucharlo. escuchar ese enojo, ¿no? Esa ira. Doctor, ¿y qué otras emociones nacen de la ira? O sea, porque creo que es importante que podamos conocerlas. Claro, sí, la ira es, la ira y el enojo, ¿verdad? Son parte de las emociones primordiales. Seguro de repente nuestros oyentes han escuchado, perdón, o han visto la famosa película Intensamente, ¿verdad? Inside Out, donde representan muy bien estas 5 emociones que están presentes con nosotros desde que nacemos, desde que somos niños, ¿no? La alegría, la tristeza, el disgusto, el miedo y, y la ira, ¿no? Que es la que estábamos mencionando ahorita. Y entonces nos acompañan todo el tiempo. Podemos ver desde que somos muy pequeños si un bebé está enojado, por ejemplo. Pero conforme vamos desarrollando conciencia de nosotros mismos y del contexto, a partir de la ira pueden nacer otras emociones, como puede ser la agresividad, la indignación, la molestia, la furia o la rabia, tal vez como en su expresión más extrema. Y por ejemplo los celos, ¿verdad? Que es una emoción, también nacen del enojo, de la ira. Ujú. Entonces es importante escucharlos. De repente, hablando de los celos dentro de un contexto no patológico, están hablando de una necesidad que yo siento que no está siendo satisfecha o atendida a nivel de apego o a nivel de emociones. Doctora, aquí hay algo que yo siempre pregunto, que es, que son las características, básicamente, de una persona que tiene ira más allá del enojo, porque tal vez no lo reconocemos, ¿verdad? O Ujú, sea, y está enojado, pero claro. tal vez no estaba enojado, tal vez tenía una ira, o sea, y qué puede pasar? ¿Qué consecuencias
puede pasar si esto no lo controlamos. Ok. Entonces, respondiendo a lo primero que tú me comentabas, es importante poder diferenciar el enojo o la ira como una emoción versus un síntoma o algo que, como tú mencionabas, se nos está saliendo de control. Y esto es uno de los hallazgos más importantes que he tenido a lo largo de muchas cosas que he estudiado y de un conocimiento que me gustaría poder trasladarle a todos quienes nos escuchan. ¿Cómo podemos diferenciar una emoción normal de algo que ya se está volviendo patológico o algo que ya es un síntoma? Y entonces vamos a hablar de 3 características, ¿verdad? Lo primero es la intensidad. Vamos a poner un ejemplo como para entrar en contexto. Digamos que a cualquiera de nosotros, no sé, me regañó mi jefe por algo que hice mal, ¿verdad? O tal vez de una forma injusta. Entonces sería completamente válido y normal que yo me sienta con ira o con enojo. Pero cuando hablamos de intensidad, eso nos da un rango de saber si es algo patológico. Tal vez no sería normal que yo empiece a patear las puertas y a querer tirar cosas y a querer maldecir por esa situación que ocurrió, por ejemplo. Entonces la intensidad es el primer parámetro que nos puede servir para saber si es normal, ¿verdad? Es una emoción o ya pudiera estarse desproporcionando. El segundo es la duración en el tiempo, la durabilidad, ¿verdad? No es lo mismo si mi jefe me regañó y yo sentí ira, sentí enojo. Y se pasa. Y se pasa, ¿verdad? A que si yo paso días, semanas con esa ira o con ese enojo y empieza a estar de forma muy permanente. Entonces la durabilidad en el tiempo es la segunda. Y la tercera es la congruencia con el momento. Regresando al mismo ejemplo que habíamos puesto, me regañó mi jefe por algo injusto. Tengo yo todo el derecho y todo el... De molestarme, de estar enojado, de tener ira, pero tal vez no sería congruente que tú y yo estemos platicando aquí tranquilos en un entorno completamente seguro, sin que haya ocurrido algo, y que yo empiece a sentir una ira grandísima. Entonces, la congruencia con el momento es el tercer parámetro que nos puede servir para poder diferenciar, como tú decías, de una emoción o un estado normal versus algo que se está desproporcionando y que tengo que empezar a prestarle atención. ¿Y qué consecuencias nos puede traer un mal manejo de la ira? De la ira. Ok. Hay consecuencias a todo nivel, ¿verdad? Vamos a empezar desde las emocionales. ¿Qué sucede cuando una emoción como la ira comienza a desproporcionarse? Es que empieza a perder sus 3 funciones principales, que eran las que mencionábamos hace un ratito. Esa ira entonces deja de informarme, empieza a interrumpir mi comunicación, empieza a dejar de motivarme y empieza a generar conductas extrañas o desproporcionadas o desagradables. Una de las manifestaciones más usuales era lo que tú comentabas hace un ratito, una persona que se encuentra iracunda todo el tiempo, que está sumamente irritable, que está rabiosa, que está fúrica, que dice groserías, va a generar rechazo. Y entonces la ira como síntoma empieza a interrumpir nuestras relaciones. Y uno diría, bueno, pero ¿y eso qué? ¿Verdad? Pero recordemos que a través de las relaciones personales es que nosotros nos podemos corregular, porque 50% de nuestra regulación viene de las capacidades que nosotros tenemos nosotros mismos de poder hacer por nosotros, y el otro 50% viene del entorno, ¿no? Y sobre todo de las relaciones interpersonales, que es uno de los factores que mayor bienestar le generan a los seres humanos. Si yo empiezo a generar factores que interrumpen mis relaciones interpersonales, yo voy a tener menos factores a través de los cuales corregularme y entonces voy a experimentar menos bienestar. Otro punto importante, hablando del correlato físico que existe de las emociones, de repente es algo que los oyentes ya han escuchado en algún momento, pero hay una alta correlación entre niveles más altos de ira y de enojo y problemas cardíacos, por ejemplo, ¿verdad? Okay. O infarto agudo al miocardio, es una de las cosas que se han estudiado, porque recordemos que como la ira es una emoción que genera una carga alta de energía, porque mi cerebro se activa mi sistema de estrés, activa los sistemas de defensa, va a hacer que mi frecuencia cardíaca se eleve, la presión arterial se eleve, el tono muscular, y todo esto va a generar un desgaste físico, ¿verdad? Entonces, hablando propiamente de situaciones físicas, médicas, pues se puede extender a cualquier parte del cuerpo. Corazón es uno de los órganos más afectados. Totalmente. Y hay un ámbito, bueno, familiar y laboral, ¿verdad? O sea, yo creo que
en la mayoría de familias habrá esa persona que es iracunda, ¿verdad? Y la gente lo mira como muy normal. Y en los trabajos. Pero, ¿esto cómo nos puede afectar, por ejemplo, en el trabajo? Yo creo que nos tachan como de personas tal vez conflictivas, ¿verdad? Pero yo creo que esto va más allá de ser conflictivo. Claro, ¿verdad? sí. Como mencionamos hace un ratito, definitivamente la ira que ya se desproporcionó va a interrumpir no solo mis relaciones personales, sino mi funcionalidad, ¿verdad? Funcionalidad hablando de mi capacidad para poder trabajar, para poder concentrarme, para poder ejecutar, para poder organizar, para poder relacionarme, para poder tomar decisiones. Sin duda alguna, la ira como un síntoma va a interrumpir mi trabajo, mis estudios. Y esto que tú mencionabas es sumamente importante tenerlo en cuenta porque tendemos a normalizar las conductas. Y eso, yo siempre lo menciono a mis pacientes, es una característica muy positiva, pero a la vez negativa de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, que es altamente adaptativo. Eso quiere decir que nos podemos acostumbrar tanto a cosas buenas como a cosas malas. Si yo estoy enojado todo el tiempo, si todo el tiempo empiezo a pelearme con las personas, si todo el tiempo me empiezo a sentir que me hierve la sangre, todo el tiempo tengo ganas de tirar cosas, al principio el cerebro lo detecta como algo extraño. Extraño. Pero luego se vuelve cotidiano y empezamos a normalizarlo. Y como hablábamos hace un ratito también, dentro de este contexto cultural, la ira está muy normalizada porque es mejor estar iracundo, enojado, que decir estoy triste, tengo miedo, aunque esa sea realmente la emoción que esté atrás de todo esto, de ese comportamiento. Totalmente. Doctora, aquí hay un punto que usted puso que creo que va muy de la mano de lo que estábamos hablando ahorita, que es la ira como rasgo versus estado, Okay. ¿verdad? O sea, como las personas podemos tener rasgos de ira. Claro. O sea, yo eso no lo sabía. Ira, la teníamos, o sea, se presentaba y ya. ¿No se pueden tener rasgos? Claro, es importante hacer la diferenciación entre ser y estar, ¿verdad? Que es justamente lo que hablan esos dos parámetros. Es diferente estar enojado, ¿verdad? Yo en este momento tuve una discusión, me siento sumamente irritable, tengo ganas de maldecir, tengo ganas de decir cosas, tengo ganas de explotar, tengo ganas de salir corriendo. Eso sería un estado de ira versus un rasgo que sería ser, que sería que me molesto yo con mucha facilidad, que tiendo a la irritabilidad, que generalmente guardo muchos resentimientos de forma interna, que aunque no lo demuestre, generalmente me molesto más fácil de lo que las personas creen, que mi tendencia siempre es a regañar o a ser sarcástico, o a veces podemos notarlo como un rasgo en cosas tan sutiles y que a veces normalizamos, como tú bien decías hace un ratito, que son el hacer caras, ¿verdad? El lanzar comentarios sarcásticos, el refunfuñar, ¿verdad? Todas estas cosas como muy cotidianas, pero que pudieran hacernos notar de que hay rasgos que están permaneciendo en el tiempo. Y retomando lo que hablábamos hace un ratito, la permanencia es algo que nos tiene que despertar nuestras alarmas de que probablemente eso ya no es una emoción, sino que pudiera ser un síntoma. Entonces a eso hay que prestarle atención. Doctora, y otra cosa es la forma de cómo uno expresa, ¿verdad? O sea, una cosa es cómo yo lo digo y cómo lo exteriorizo, ¿verdad? Y otra, lo que yo siento, ¿verdad? Claro. Es externo versus interno. Hablemos un poquito de eso. Ok. Generalmente cuando hablamos de la ira, probablemente la imagen más usual que venga a la mente de todos es esta persona sumamente agresiva, desregulada, desproporcionada, que grita, que eso mata cosas, que avienta objetos, que esa es una forma de expresión de la ira, que esa sería la expresión externa y tal vez la que más fácil podemos reconocer, pero muchas veces la manifestación de la ira solo es de forma interna. Podría ser que veamos a alguien que está
pues aparentemente tranquilo, pero que por dentro está que se muere, que tiene ganas de gritar, que está guardando esos resentimientos, que no lo expresa, pero que no lo expresa no quiere decir que no lo sienta. Y que no lo expresemos no quiere decir que eso no genera un daño o una respuesta fisiológica. Entonces, importante saber que ambas, ¿verdad?, expresiones son válidas, siempre y cuando estén dentro de los rangos, ¿verdad?, dentro del parámetro, pero que yo no lo exprese no quiere decir que no lo sentí, que es una creencia muy usual. Es como nadie lo vio, nadie tiene por qué enterarse. Pero yo creo que en una cultura como la nuestra es importante cada vez más de verdad acudir y no tener pena por ir con personas como el doctor, que son especialistas, que nos pueden ayudar a regularnos y a tener una vida mucho más tranquila. Y aquí creo que va mi última pregunta, doctor, que es, ¿cómo, o sea, qué herramientas, qué consejos nos da usted para manejar la ira? Ok, entonces vamos a hablar de dos tipos de herramientas, ¿verdad? De repente tal vez herramientas que puedan servir a quienes nos escuchan como para empezar a practicar, ¿verdad? Que todo esto requiere práctica, requiere identificación. Vamos a hablar primero de los factores preventivos, ¿sí? ¿Cómo puedo prevenir yo esta ira desproporcionada? Primero, tengo que identificar cuáles son mis detonadores, ¿sí? No es lo mismo sentir que cualquier cosa me enoja y de que yo todo el tiempo estoy enojado, que poder saber, bueno, es el tráfico, es esta persona, es el tono de voz, es este lugar el que me detona a mí esa emoción. Si yo logro identificar mis detonadores, va a ser mucho más fácil poder saber y encontrar herramientas para poder regularme si me toca enfrentarme ante esa situación, ¿no? O saber que esa situación y poder prepararme ante ella. Entonces ese sería el primero. El segundo, como hablábamos hace un rato, es poder identificar las sensaciones corporales que aparecen en mi cuerpo previo a que aparezca la ira, ¿no? Esta ira desproporcionada. Y uno diría, ¿qué tiene eso que ver, verdad? Con mi cuerpo, con esa emoción tan intensa que estoy experimentando. Pero siempre hay un correlato físico. El cerebro le avisa al cuerpo y el cuerpo le avisa al cerebro. Está en constante comunicación. Les comento aquí de un caso que trabajamos con un paciente y él logró identificar que su pie izquierdo se calentaba, se sentía una sensación de calor muy significativa previo a que se levantara de su escritorio para empezar a gritar a sus empleados porque él dirigía su propia compañía, ¿no? Perdón, esto es como un tipo de ansiedad, como cuando las personas se molestan y les da ansiedad. ¿Podría ser eso? A veces lo que sucede, como hablábamos, que la ira o el enojo nos sirven como para transmitir otra emoción más profunda, ¿verdad? Es muy frecuente que las personas con ansiedad presenten irritabilidad porque su ventana de tolerancia por toda esta activación del estrés que han tenido de forma crónica hace que la tolerancia sea muy baja y que entonces reaccionen con mayor facilidad. Eso a veces sucede, es muy usual con los pacientes con ansiedad. Pero poder identificar y poder ubicar dónde está esa emoción nos puede avisar para que nosotros podamos prestarle atención antes de que yo ya esté gritando y peleándome con todos. Como el caso del paciente. Como el caso del paciente. De repente, algunos de nosotros vamos a sentir que nos empieza a latir rápido el corazón, hay otros que sentimos que nos sube calor a la cabeza, hay quienes sentimos que nos cuesta respirar, a otros se les nublará la vista, pero poder identificar esto y correlacionarlo con la ira o con el enojo nos puede ayudar a prevenir. El tercero, hablando de la prevención, sería el ejercicio y el autocuidado. Y ustedes se dirán, pero ¿qué tiene que ver el ejercicio con la ira? Si nosotros hacemos actividad física, si nosotros, hablando del autocuidado, nos estamos dedicando tiempo, tenemos un hobby, estamos cuidando nuestra dieta, tenemos tiempo suficiente de descanso, estamos cuidando nuestro sueño, etcétera, etcétera, entonces yo activo la contraparte del sistema de estrés, que es el sistema de relajación. Si yo activo mi sistema de relajación, yo aumento mi ventana de tolerancia. Y si yo aumento mi ventana de tolerancia, va a ser mucho más fácil enfrentarme a las situaciones cotidianas o a estos detonadores, que sería la primera tarea que vamos a identificar.
Entonces, a través de cuidarme, invertirme tiempo, hacer actividad física, yo voy a permitir que esa ventana de tolerancia crezca. Vaya creciendo. Y entonces pueda enfrentarme a todo esto de una forma mucho más eficiente. Ok. Doctor, y por último, ¿qué consejo? Porque por la experiencia que ya tanto usted más que yo, tenemos con este tipo de pacientes, muchas veces no quieren recibir ayuda. Por ellos, porque qué va a decir la gente, por muchos factores. Pero una madre de familia nos está viendo, amigos, hermanos o papás, nos están viendo y creen que tienen una persona así con ellos. ¿Cómo pueden abordar ellos este tema para que ellos vayan, para que la persona vaya con un especialista? Ok. Algo importante y que es de las herramientas también para poder regular cualquier emoción es que validemos la emoción, ¿verdad? Validar la emoción quiere decir, no por fuerza que estamos de acuerdo con, pero que entendemos el contexto en el que está ocurriendo, ¿verdad? Uh-huh. Siempre es importante expresar las emociones desde el yo y no desde el tú, ¿verdad? Por ejemplo, es diferente decirle, tú nos tenés mal a todos porque siempre estás enojado, que yo me siento preocupado por el comportamiento, las conductas que has tenido, ¿no? O se entiende que por todo lo que estás atravesando, estás experimentando mucha ira, mucho enojo, mucha irritabilidad. Buscar disminuir el estigma, que es parte de lo que estamos buscando, ¿verdad? El gran trabajo de todos los que estamos en salud mental y parte de por qué tenemos estos espacios para poder hacer la invitación y poder reflejarle a estas personas o a estos pacientes pues las consecuencias que está teniendo el mal manejo de su ira dentro de su funcionalidad. Hablando de la funcionalidad en un espectro mucho más amplio que no solo es bueno, me va bien en el trabajo o estoy estudiando y tengo buenas notas, ¿no? Sino decir, se están distanciando tus amigos, estamos teniendo peleas constantes, te sientes mal, has dejado de dormir, poder reflejar todas esas experiencias con mucho amor, con mucha ternura, con mucha compasión, para poder hacer esa invitación a esa persona que está teniendo esta dificultad para poder controlarlo, a que se acerque con los especialistas para poder buscar ayuda. Ok, doctor, díganos en dónde, el teléfono de su clínica, por si la gente quisiera agendar alguna cita con usted. Ok, con mucho gusto. El teléfono es el 5632-2683. Ahí pueden contactar a mi asistente. Con mucho gusto yo estoy para poder atenderlos, poder resolver sus dudas y por supuesto que la parte más importante del trabajo que nosotros hacemos, más que aliviar síntomas, es poder generar bienestar, ¿verdad? Eso es lo que buscamos y una recuperación completa de las personas en todos sus entornos. Totalmente, yo creo que este espacio es vital, ¿verdad? Para el cambio que nosotros queremos en cuanto a la salud mental, porque sabemos que uno de los problemas más grandes de las personas es que no cuentan las cosas, no lo dicen. Hay temas de suicidio, de intento suicida, y solo no lo dicen, no lo expresan porque les da pena. Pero para que sepan que existen profesionales que, no, o sea, la gente no tiene por qué saber que van, ¿verdad? Eso es como primer punto. Y que es necesario, o sea, y el tema del psiquiatra no necesariamente tiene que ver con, la gente tiene miedo porque los van a medicar, ¿verdad? Uh-huh. Ese es otro súper tema que vamos a tocar más adelante, pero más allá de eso es una ayuda para tener una vida sana, tanto física como mentalmente, porque la mente es muy importante para nuestro cuerpo también, claro. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Y ya saben, si ustedes quisieran más información acerca del doctor o tienen alguna duda de cómo contactarlo, nos pueden escribir en nuestro Facebook Inside Health GT y nuestra Instagram, que es InsideHealth_GT. Espero que este podcast les guste mucho. Si conocen a personas que lo necesiten, por favor, compártanlo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto.